prometido invitó a mi matón de la secundaria a nuestra boda como un invitado sorpresa y lo llamó una broma inofensiva. Luego, cuando cancelé la boda, publicó en las redes sociales llamándome loca y controladora. Si las cosas hubieran sido normales o más bien ideales, yo estaría en mi luna de miel en este momento en lugar de escribir una estúpida publicación en Reddit para obtener perspectiva de personas que ni siquiera conozco. No tenía idea de que la vida daría un giro tan cruel e impredecible. Debería estar en Grecia ahora con el hombre al que consideraba el amor de mi vida antes de que rompiera mi confianza, tallara un puñal con ella y me lo clavara en el corazón. Se suponía que iba a casarme con Duncan, un hombre de 28 años, con quien he estado en una relación durante 3 años. Ahora bien, la relación nunca fue problemática, así que nunca había anticipado que algo así pudiera suceder. De hecho, era una de mis mejores y más seguras relaciones, por lo cual ahora siento que tal vez reaccioné de más y causé tanto alboroto por lo que fue una broma inofensiva. En la secundaria había un chico llamado Aaron que era el típico matón, era bueno en los deportes, un poco tonto por lo demás y cruel innecesariamente. No había ninguna razón para que fuera tan malvado y salvaje. Sé que existe una tendencia general a buscar alguna historia triste e intentar blanquear a cada villano que uno encuentra. Gracias Disney, pero Aaron no tenía absolutamente ninguna cualidad redentora. Era simplemente patético, repugnante y un cabeza hueca, y honestamente con las cosas que solía hacer en la escuela debería estar pudriéndose en algún tipo de correccional. El problema era que su padre era una figura poderosa en nuestra ciudad. Venimos de un pueblo pequeño, así que nadie podía hacer maldita cosa contra él. Todos en la escuela sabían que era un matón y nadie tenía el valor de enfrentarse a él, ni siquiera los maestros. Un día tuve suficiente. Fui al director de la escuela a quejarme y dijo que investigaría y haría algo al respecto. Pasó un mes y nada sucedió. Aaron no había parado, así que supe que el director no había hecho nada. Fui de nuevo a la oficina, esta vez con mi padre. Mi padre obligó al director a hacer una queja por escrito para que quedara en los registros de la escuela. Yo era demasiado joven para entenderlo en ese momento, pero ahora lo comprendo. Papá sabía que si intentábamos escalar la situación fuera de la escuela el director podría simplemente afirmar que nunca había acudido a él con una queja. Así que papá se aseguró de que creáramos un rastro en papel que no pudiera ser refutado. Las cosas se pusieron serias. Aaron fue llamado a la oficina y también se llamó a su padre, pero el padre no se presentó, estaba demasiado ocupado, ya ves. Otro día se llamó a su madre, pero ella tampoco se presentó. Esto sucedió 3 veces y ningún padre acudió, así que en última instancia se redujo a que el director le diera una advertencia verbal de que eso no debía repetirse y que si lo hacía, la escuela tendría que tomar medidas contra él. Todos sabían que la escuela no tomaría ninguna medida contra él, pero lo más importante era que Aaron sabía que nadie podía tocarlo, era invencible y ese fue el momento en que el acoso se volvió exponencialmente peor. Antes eran solo insultos y cosas, pero luego se convirtió en verdaderas bromas, como pagarle al chico de la cafetería para que pusiera una cucaracha en mi comida, untar mi asiento habitual de la clase con chicle para que manchara toda mi ropa. Era astuto, no me abusaba ni física ni verbalmente, sino que había recurrido a una especie de tortura mental cruel y retorcida que de alguna manera resultaba hilarante para todos los demás a mi alrededor. Cada vez que intentaba armar un escándalo al respecto, me llamaban mojigata y engreída y que no tenía sentido del humor. En resumen, la experiencia fue horrible, y aunque fue hace una década, todavía a veces tengo pesadillas con ello y odio a Aaron con cada fibra de mi ser. No hay manera de que alguna vez lo perdone, incluso si ha cambiado, como dicen los rumores, no me importa, no le debo perdón y nunca lo voy a perdonar. Aaron se convirtió en parte de mi pasado que enterré muy dentro de mí. Una vez que me fui a la universidad, me fui a otro estado, me gradué y nunca he estado en contacto con él ni lo he visto desde entonces. Ambos tenemos algunos amigos en común en redes sociales, así que de vez en cuando lo veía en una foto grupal o algo así, pero ese era el alcance. Para mí el capítulo de Aaron terminó en el momento en que salí de la escuela, y aunque todavía estoy traumatizada por lo que me hizo pasar, mentalmente había dejado de involucrarme con sus recuerdos o esa parte de mi vida. Cuando conocí a Duncan hace unos 3 años, conectamos bastante rápido. Sin embargo, 6 meses después de la relación intentó hacerme una broma graciosa. Él era el autoproclamado bromista de su grupo y estaba bastante orgulloso de ello, yo lo había sabido en las primeras semanas de nuestra cita. Sin embargo, le dejé muy claro que no era de bromas y que eso solo me despertaba malos recuerdos. Parecía entenderlo, pero a los 6 meses intentó hacerme una broma, me enteré antes de tiempo y arruiné sus planes. Tuvimos la pelea más grande de nuestra relación hasta ese momento y estuve muy cerca de romper con él. Le dije que si no podía respetar una demanda tan básica que yo tenía, en realidad no tenía palabras y que hiciera lo que le diera la gana, que yo salía de ese lío. Fue una mala pelea porque él dijo que no era tan grave y que necesitaba tener sentido del humor. La discusión solo empeoraba y tuve horribles recuerdos de la escuela. Fue entonces cuando me derrumbé y le conté lo que me había pasado en la secundaria.
Se quedó callado por un momento y luego se disculpó profusamente. Dijo que no tenía idea de que yo había pasado por eso y que lo sentía mucho. Parecía sincero al respecto y pensé que debía darle el beneficio de la duda porque no sabía todo mi trauma asociado a las bromas. Esto fue hace 2 años y medio y él nunca volvió a hacerme una broma hasta el día de nuestra boda. Honestamente había olvidado por completo aquel incidente, no tenía razón para recordarlo. Sé que fue una pelea enorme, pero las cosas se resolvieron y él estaba genuinamente arrepentido, así que superamos ese obstáculo. Ahora, llegando al día de la boda, todo iba sobre ruedas, era una ceremonia pequeña que habíamos planeado con un par de amigos y familiares y yo estaba muy feliz. Estaba segura de que él era el hombre con quien quería pasar el resto de mi vida y pensé que todo era perfecto. Duncan había mencionado que había invitado a un invitado especial a la boda hace unas semanas, pero no le presté mucha atención, pensé que sería su abuela, la amo, es un encanto, y ella nos había dicho que no podría venir. Pensé que de alguna manera había logrado venir de todos modos. Faltaba alrededor de media hora para que yo caminara hacia el altar, había 1.000.000 de cosas pasando por mi cabeza. Intenté llamar a Eloise, mi dama de honor, pero la llamada no pasaba. Entré en pánico un poco, me calmé y luego llamé a Samantha, una dama de honor, lo mismo, la llamada no pasaba. Intenté con Ea, otra dama de honor, y decía lo mismo. Para este punto, las alarmas sonaban en mi cabeza. Llamé a Jonah, el padrino de Duncan, y me dijo que no podía ver a nadie de mi grupo de la boda, esencialmente las damas de honor y mi dama de honor, y que estaba a punto de llamarme para comprobar si todo estaba bien. Le pedí a mamá, que estaba conmigo en ese momento, que llamara a papá y averiguara qué estaba pasando, y ella regresó toda alterada diciendo que nadie tenía idea de dónde estaban esas chicas. Estaba hiperventilando en ese punto y realmente asustada porque no podía comunicarme con nadie. Le pedí a Jonah que no le dijera nada a Duncan porque no quería que se preocupara, lo que no sabía era que todo esto era obra de él. Traté de escabullirme al salón de la boda para averiguar qué demonios pasaba y lo que vi me hizo temblar la tierra bajo los pies. Era Aarón en la puerta. No recuerdo nada más, solo recuerdo que solté un grito ahogado y me desplomé en el suelo, estaba completamente paralizada, no podía mover mi cuerpo y algunas personas tuvieron que cargarme. Hubo mucho alboroto durante los siguientes minutos, recuerdo eso. Recuerdo vagamente a Duncan acercándose a mí, estaba preocupado, lo reconozco, pero cuando me recuperé, ni siquiera sé cuánto tiempo tomó, él empezó a reírse. Dijo que debería haber visto mi cara y que era la mejor broma que había hecho en años. Lo miré incrédula. Para entonces habían llegado mi dama de honor y mis damas de honor, así que les pregunté dónde habían estado, me dijeron que las habían encerrado en una habitación y sus teléfonos no tenían señal. Duncan fue quien las había llamado allí y hasta había quitado los teléfonos de algunas de ellas, y Aarón fue quien las encerró. Le susurré a Eloise, que ha sido mi amiga desde la escuela y conoce toda la historia con Aarón, le pregunté por qué estaba allí y me dijo que Aarón era el invitado especial del que Duncan hablaba. Incluso en ese punto no podía comprender lo que me estaban diciendo, así que pedí a todos que se fueran y le dije a Duncan que quería hablar con él. Él dijo que podíamos hablar después de la ceremonia porque ya se estaba haciendo tarde, pero no cedí y le pregunté por qué Aarón estaba allí. La cosa es que él sabía quién era Evan, le había mostrado fotos de la escuela, así que no era como si no tuviera idea de quién se trataba. Aparentemente Evan consiguió un trabajo en el mismo edificio de oficinas que Duncan y ambos realmente congeniaron. Hace unos meses, cuando Evan se enteró de que yo era la persona con la que Duncan estaba comprometido, estaba encantado, que absoluto imbécil, porque pensó que como teníamos una historia amistosa las cosas serían mejores. Le pregunté a Duncan por qué animó a Aarón o incluso se hizo amigo de él, y su respuesta fue que Aarón le había contado la verdad del asunto. Aparentemente la versión de Aarón era que él no era un matón, sino un bromista y que yo solía ser muy sensible. Por eso Duncan decidió que lo mejor era que Evan viniera a la boda y que pudiéramos enterrar el hacha. Estaba demasiado atónita para hablar, no sé qué se apoderó de mí, pero me quité el anillo y se lo entregué. Le dije que lo nuestro había terminado y que no habría boda. El infierno se desató, salí, anuncié que la boda se cancelaba, agradecí a todos por venir y me fui con mi familia. Realmente no sé cómo mis amigas manejaron el desastre después de eso, pero lo hicieron y no me han contado qué hicieron porque no quieren estresarme. Esto fue la semana pasada y Duncan se ha vuelto loco, ha estado saturando mi teléfono, los teléfonos de mis padres, su familia está intentando continuamente ponerse en contacto conmigo, pero lo he bloqueado. He estado tan entumecida estos últimos días que ni siquiera puedo pensar con claridad. Y por si fuera poco, ha estado difamándome en todas las redes sociales, diciendo cosas como que no podía soportar una sola broma y que era una mojigata y demás. Es un desastre y realmente no sé cómo demonios me metí en esto. Las cosas eran perfectas entre nosotros y no se suponía que fuera así. No sé qué lo llevó a hacer esa broma, ni siquiera sé qué me llevó a tomar esa decisión.
Vi a Aaron y todo volvió a mi mente, y creo que incluso en ese punto no había pensado en cancelar la boda. Cuando escuché la excusa y justificación de Duncan por lo que hizo, simplemente perdí el control. No podía creer que el hombre que me había conocido durante tanto tiempo, a quien le había confiado y compartido la parte más traumática de mi vida, de repente decidiera creerle a mi abusador en lugar de a mí. Él no tenía ninguna razón para hacer eso, ni siquiera me había dicho que Aaron trabajaba en el mismo edificio, para mí incluso asociarse con él estaba mal, pero tal vez estoy reaccionando de más porque en todas las redes sociales Duncan me ha estado insultando y todos dicen que he sido muy dramática con todo esto y que fue una tontería tirar a la basura 3 años por una estúpida broma. Mis padres y mis amigos me apoyan y dicen que hice bien en lo que hice, pero también dicen que eventualmente tendré que hablar con Duncan y que no puedo seguir evitándolo para siempre. Sé que necesitaré hablar con él, pero Dios, no sé qué decir, estoy dudando de mi propia decisión ahora mismo, tal vez todos los demás tengan razón, tal vez podría haberlo manejado mejor, incluso si estaba molesta podría haberlo resuelto de otra manera en lugar de elegir explotar. No sé qué hacer y no sé a dónde me va a llevar la vida. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación y finalmente he tenido algo de tiempo para pensar en lo que pasó y por qué reaccioné como lo hice. No fue fácil pero tenía que hacerse. También repasé cada uno de los comentarios que ustedes escribieron y aunque no respondí a algunos de ellos, los leí todos. Estoy muy agradecida por ustedes y sus consejos y me alegra haber acudido a Reddit en busca de ayuda. Ustedes me han abierto los ojos a tantas cosas que yo estaba dispuesta a barrer debajo de la alfombra porque mi ex prometido era un bromista. Ni siquiera me había dado cuenta de lo grave que era la situación y de lo degradante e insultante que fue para mí como pareja. A todos los que señalaron lo gran imbécil que es Duncan, quiero darles las gracias porque aunque él había sido genial en todos los años antes de esto es algo que no se puede perdonar, al menos a mis ojos. La parte divertida es que como todavía no he hablado con él sobre lo que pasó el día de la boda, él sigue diciendo mierda sobre mí en todas partes en público, actúa como si todo fuera culpa mía, pero en privado ha estado rogándome que hablemos. Quería terminar con el drama, así que fui a verlo ayer. Quería venir a casa pero le dije que solo estaría dispuesta a verlo en un lugar público. Nos encontramos en una cafetería y la reunión fue un desastre por decirlo menos. Había esperado, estúpidamente lo admito, que al menos hubiera tenido algún remordimiento, que hubiera usado este tiempo para reflexionar y profundizar para entender por qué reaccioné como lo hice, pero no, seguía siendo su yo arrogante de siempre y ya había tenido suficiente. Empezó diciendo que había reaccionado muy mal y que lo había avergonzado en la sociedad. También dijo que no era tan gran broma y que ciertamente no justificaba una reacción tan exagerada. Lo dejé hablar todo lo que quiso y luego destrocé su argumento pedazo a pedazo. Le dije que el hecho de que hubiera invitado a Evan a la boda ya era de por sí extraño de narices. ¿Por qué diablos traerías a mi abusador al día que se supone que debe ser el más especial de mi vida? Tuvo el descaro de burlarse de mí y decir ya sé que tan gran abusador fue Mel. Nunca en mi vida imaginé que él bajaría a ese nivel y dijera algo tan cruel, pero bueno, tal vez nunca había visto ese lado suyo. Me tomó toda la fuerza de voluntad no saltar sobre la mesa y abofetearlo en la cara. Le dije que si él creía más en un extraño literal que en mí, la mujer con la que quería casarse, entonces no tenía nada más que decir y que me alegraba de haber cancelado la boda. Puso los ojos en blanco y creo que aún lo trataba como una pelea menor y no como una ruptura. Dijo que yo estaba siendo dramática sin razón y que necesitaba calmarme y hablar racionalmente. Le dije que no había más de qué hablar entre nosotros porque claramente no creía en lo que yo decía. Además eligió creerle a mi abusador, invitarlo a la boda ¿para qué? ¿Para unas risas baratas? Y nadie lo encontró gracioso excepto él, ni siquiera fue una buena broma. Luego dijo algo que me hizo perder todo respeto por él. Dijo que estaba dispuesto a perdonarme y aceptarme de nuevo a pesar de mis tontas payasadas, pero que necesitaba admitir públicamente que estaba siendo dramática. Era como hablar y escuchar a una maldita pared. Estaba siendo tan obtuso con todo el asunto como si yo fuera la culpable, y en ese momento me di cuenta de que él realmente creía que era yo la culpable. Insistía en que debía dejar de tomar todo esto tan en serio y ya había tenido suficiente. Estaba siendo un cabeza hueca y yo no tenía ningún interés en seguir hablando con él. Simplemente le devolví mi anillo y creo que fue entonces cuando se dio cuenta de que hablaba completamente en serio acerca de que no estaríamos más juntos. Su comportamiento cambió en un instante, fue patético de ver, honestamente, empezó a rogarme que reconsiderara, diciendo que había cometido un error y demás. El cambio fue repugnante porque sabía que no era genuino. Le dije que si había hecho falta devolverle el anillo para que se diera cuenta de lo grande que fue el error, entonces él era un niño inmaduro de secundaria. Le dije que habíamos terminado y que no iba a reconciliarme con él. Me rogó que me sentara para hablar más sobre esto, pero ya había terminado, salí de la cafetería y sentí tanto alivio y poder en ese mismo instante, la sensación es indescriptible. Ha estado saturando mi teléfono desde entonces, disculpándose, diciendo que ahora se da cuenta de que estaba equivocado,
pero no he estado respondiendo en absoluto. ¿Cuál es el punto de darse cuenta de todo esto ahora, cuando ya he cancelado la boda y devuelto el anillo? No necesito más sus enfermas disculpas. Sé que va a doler a la larga. Estuvimos juntos durante 3 años, habíamos planeado toda una vida juntos, así que sí, va a ser difícil y probablemente en un par de días me golpee la magnitud de todo, pero es lo que es. No puedo obligarme a estar con él de nuevo, no solo ha traicionado mi confianza, también he perdido todo respeto por él, y para mí no hay vuelta atrás de eso, ninguna en absoluto. Así que sí, ahí se van 3 años y se va todo lo demás, pero al menos puedo dormir por la noche sabiendo que tomé la decisión correcta para mí. Actualización 2. Tomé el consejo de muchos de ustedes aquí y decidí aclarar las cosas yo misma. Después de mi reunión con Duncan, él estuvo actuando necesitado y pegajoso durante un par de días, después de lo cual guardó silencio absoluto. Había pensado que tal vez él había entendido que lo nuestro había terminado para siempre y que el sentido común había prevalecido. Me equivoqué. Recibí una llamada frenética de Eloise que me dijo que Duncan había publicado una larga historia lacrimógena tanto en Facebook como en Instagram para que el mundo la viera. Era un intento muy unilateral y a medio hacer de intentar ganar simpatía, y cualquier onza de respeto que aún pudiera sentir por él se evaporó en el instante en que terminé de leer todo lo que había escrito. Básicamente me llamó de todas las formas posibles y le dijo al mundo que yo era la que le causaba angustia porque estaba celosa de que hiciera nuevos amigos, es decir, Aaron. Intentó retratarme como una pareja chiflada, loca y controladora, escribiendo cosas como que yo siempre había sido así y que él había tenido que comprometerse con amigos y amistades por mi culpa, lo cual nunca pasó. Trató de pintarme como una mujer tóxica que tenía un problema con cualquiera que no fuera yo, tanto que estaba insegura por un amigo que había hecho en la oficina, y lo peor según él era que el amigo era un hombre, por lo tanto no había posibilidad de que pasara nada entre ellos. Fingía ser todo bueno y sumiso en la publicación diciendo que lo habría entendido e incluso cedido si su amigo hubiera sido una mujer, pero dado que yo me comportaba de esa manera por un amigo hombre hasta el punto de cancelar la boda y no estar abierta a la reconciliación, mostraba que yo era egocéntrica, insegura y narcisista. Juntó todas las palabras que pudo y trató de difamarme de la peor manera posible. Nunca pensé que pudiera rebajarse a ese nivel, pero me demostró lo contrario una vez más y supe que tenía que hacer control de daños. Esto se estaba yendo totalmente de las manos y era momento de jugar a la ofensiva o él blanquearía todo lo que había hecho y se convertiría en la víctima de toda la situación. Me tomó todo un día ordenar mis pensamientos y escribir lo que hice. El texto o publicación es demasiado largo para copiarlo aquí, pero en realidad no decía nada más que lo que ya había mencionado en mi publicación original. Me aseguré de incluir la parte en la que fui acosada por su nuevo amigo en la escuela y que le había dicho al inicio de la relación que tenía aversión a ese tipo de bromas. No endulcé mis palabras, no intenté ser amable al respecto, pero tampoco mentí. Cada palabra que publiqué para que el mundo la viera era la verdad, y eso fue exactamente lo que no era aceptable para Duncan. Decir que la publicación explotó sería quedarse corto. Todas las personas que se quejaban de lo perra que era y consolaban y animaban a Duncan ahora estaban inundando mis mensajes privados para disculparse y rectificar. Me inundaron con textos y llamadas. Sorprendentemente ninguno de Duncan mismo, solo recibí un mensaje de él un día después llamándome estúpida perra y eso fue todo. Luego bloqueé sus números porque no lo necesito en mi vida y ciertamente no necesito más de este drama. Lo sorprendente fue que su madre se puso en contacto conmigo. Siempre me ha caído bien, siempre ha sido del tipo sensato, aunque no hemos interactuado tanto como para considerarnos cercanas. Ella me dijo que había escuchado una historia muy diferente de Duncan y que lamentaba no haberme preguntado antes. Dijo que había creído a su hijo y que ahora se daba cuenta de que eso fue un error. Se disculpó en su nombre y yo le dije que no tenía por qué hacerlo. De todas las personas que se acercaron a mí, su disculpa y su mensaje parecieron los más genuinos y ni siquiera tenía que disculparse. Siendo honesta, no era su culpa que su hijo adulto se comportara de esa manera. Afortunadamente no he tenido noticias de Evan y sé que no las tendré. Si aún tuvo la desfachatez de ponerse frente a mí y hacer esa estúpida broma el día de mi boda, puedo estimar con bastante precisión cuánto habría madurado en todos estos años. 0. La narrativa ha cambiado ahora y la gente está boicoteando a Duncan tanto por ser un imbécil como por mentir, sobre todo para conseguir puntos fáciles en redes sociales y simpatía de extraños de internet. Es triste cómo le han salido las cosas. También es triste para mí porque la adrenalina de todo este drama se va a desvanecer pronto y temo eso, porque será cuando tenga que enfrentarme a la realidad. No es algo que pueda evitar y ahora creo que es momento de arrancar la tirita de golpe. Ha pasado mucho tiempo ya, yo nadando y ahogándome alternativamente en este maldito lío. Es momento de sacarme a mí misma de él. Me lo debo a mí, a mis padres y a mis amigos que han estado a mi lado en todo este episodio. Gracias a todos los que me apoyaron y me hicieron mantenerme firme en mi decisión, porque estuve muy cerca de desandar mis pasos y volver con Duncan cuando publiqué por primera vez. Me alegro de no haberlo hecho y de no haberlo dejado manipularme para hacerme pensar que era yo la que estaba exagerando. Con suerte las cosas mejorarán a partir de ahora. Actualización 3.
Me voy de viaje. Duncan y yo habíamos planeado originalmente que iríamos de luna de miel un par de semanas después de la boda. Bueno, ahora esto no es una luna de miel, pero había gastado una cantidad considerable de dinero en las reservas, así que pensé, ¿por qué demonios no? Me voy de viaje sola al sudeste asiático. Sé que a muchos de ustedes les puede sonar raro, pero necesito un descanso y después de haber estado en una relación durante 3 años necesito reiniciar y, más importante aún, redescubrir cómo hacer las cosas por mí misma. No he tenido contacto con él ahora, lo que me hace sentir muy aliviada y también un poco triste porque no importa lo que pasó, lo extraño por supuesto. No voy a volver con él, pero no es fácil dejar ir un vínculo que duró tanto tiempo, así que necesito este viaje para volver a encarrilarme y despejar mi mente de todo. La situación no es ideal, pero necesito aprender a sacarle el mejor provecho.